Vamos ahora con nuestro siguiente ponente. Continuamos con Josué González Rivera. Él nos va a presentar, bueno, de la Pontificia Universidad Católica de Chile y nos va a hablar de Fray Francisco Naranjo, un tomista novohispano, entre la fidelidad escolástica y la audacia pedagógica. Adelante. Al revés. Ahí ya. Buenos días. Agradezco esta oportunidad para compartir acerca de una figura que me acercó al periodo novohispano de la Orden, que, bueno, mi interés actual es estudiar a Melchor Cano, autor de Los lugares teológicos, un discípulo de Francisco de Vitoria, que es parte de la Escuela de Salamanca. El próximo año la Escuela de Salamanca, bueno, está celebrando también una especie de jubileo porque en 1526 Francisco de Vitoria ganó la cátedra de prima de teología en la Universidad de Salamanca y pues también coincide con el jubileo de los dominicos en México, lo cual pues es como un motivo adicional para profundizar en los vínculos que unen el trabajo teológico de ambos lados del Atlántico, un proceso que la misma orden ha denominado el proceso Salamanca Nuevo Mundo. Cuando estaba investigando la influencia y la historia de Lochis Theologicis de Melchor Cano, me encontré con este mexicano, criollo, Francisco Naranjo. En una recensión sobre su texto que publicaron, decía literalmente, toda la primera cuestión de la suma ha sido comentada y al tratar el artículo octavo que originó el extraordinario del Caniano, Naranjo lo desconoce por completo. Entonces, bueno, me llevó a profundizar por curiosidad a esta figura y cuál era entonces su interpretación justamente de la teología como ciencia. Así mi exposición se va a dividir en tres partes. Primero, notas biográficas. Segundo, una aproximación a su tomismo. Y tercero, una comparación sobre lo que es la teología para Naranjo y para Melchor Cano. Primero, esbozo biográfico. De padre gaditano y madre sevillana, se calcula que Francisco Gutiérrez Naranjo nació en la Ciudad de México hacia 1588. Ingresó al convento de Santo Domingo y realizó la profesión religiosa en 1604. A los 16 años de edad, tomando el nombre de Francisco de San Nicolás. Poco después tuvo un escrúpulo de conciencia porque profesó a los 16 años, que era la edad mínima, y después ratificó su profesión a los 19 años. Fue ordenado presbítero entre 1615 y 1616. Diversos testimonios coinciden en destacar su vida ejemplar, su dedicación al estudio, centrado exclusivamente a las obras de Santo Tomás de Aquino, y quienes hablan de su carácter lo describen como un hombre discreto, humilde y modesto. A lo largo de su vida tuvo diversos cargos, entre ellos, pues, lector de artes en Santo Domingo de Puebla, lector de teología en Santo Domingo de México, vicario en San Jacinto, Iztapaluca, y en 1631 se presentó a la cátedra de prima de teología de la Universidad de México, a la cual no accedió. Luego, pues fue prior en La Piedad, fue opositor nuevamente a la cátedra de prima de teología 4 años después y volvió a quedar fuera de la cátedra. La orden le concedió el título de maestro en Sagrada Teología y después, en 1638, por cédula real, se le instituyó como en la cátedra de Santo Tomás de la Universidad de México. Luego, bueno, aparece, entre otras cosas, en el capítulo provincial de 1642, dicen que es definidor, es calificador del Santo Oficio y que mandaba que todos los alumnos de Portacelli asistieran a su cátedra en la Universidad de México. Posteriormente fue regente de estudios de la provincia, luego aparece como regente de estudios de Santo Domingo de México y para 1567 deja su cátedra porque es electo obispo de Puerto Rico. Parece que nunca llegó a consagrarse ni a pisar la diócesis elegida porque fallece al año siguiente.
Entonces, bueno, una vida que se calcula de 70 años, de 1588 a 1658. La segunda parte es este tomista audaz. Francisco Naranjo fue célebre por su memoria prodigiosa. Cuando se presentó a la cátedra de Prima de Teología en 2 ocasiones, demostró, hay testimonios, que sabía de memoria las 4 partes de la Suma Teológica. Él llegaba con los tomos, pedía que se abrieran Ujú. en cualquier parte y él comenzaban a leer y él se adelantaba a la lectura diciéndola de memoria. Y después, no solamente tenía una memoria de repetición mecánica. Después también presentaba y desarrollaba cuestiones teológicas que dominaba, con precisión conceptual, con notable soltura argumentativa. Aún así, su ingenio monstruoso, como lo dicen, no le alcanzó para obtener la cátedra. Esto por seguramente, principalmente las tensiones internas de la universidad. La cátedra de Santo Tomás, que era exclusiva de los dominicos en la Universidad de México, había renunciado, el último fraile que estuvo allí renunció en 1626. Tensiones internas, tensiones doctrinales, entre ellas pues había que hacer profesión de fe en la Inmaculada Concepción, cosa que los dominicos no estaban tan convencidos en ese entonces, ahora ya estamos convencidos. Eh, Todo ese tipo de cosas hicieron que no accediera a la cátedra, a pesar de ese talento que tenía, hasta que el rey ordena que él sea, ya sin tantas complicaciones, que él sea quien tenga la cátedra de Santo Tomás en la universidad. Tiene que adquirir el título por el grado de maestro en Sagrada Teología por parte de la Universidad de México. Decía que lo había obtenido por parte de la orden y después presenta una, pues una defensa para obtenerlo por Mm. parte de la Universidad de México. Se cuenta que deseando imitar la radicalidad de Tomás de Aquino, cuando lo eligen obispo, manda quemar todas sus obras. Entonces, pues no hay nada más que Mariano Beristain dice que sobrevive en el noviciado de Santo Domingo de México la primera parte de la Suma Teológica del angélico doctor Santo Tomás de Aquino, escrita en español. Entonces, ese texto pues estuvo perdido porque después se dejó y ya no se sabía dónde quedó, hasta que pues en 1994 Mauricio Beuchot lo encontró en la Biblioteca Nacional. Dice que, y bueno, lo publicó acompañado de estudio introductorio, de notas. Pueden encontrar en internet, en YouTube, una exposición que Mauricio Beuchot hace en la Academia Mexicana de la Lengua, donde describe este hallazgo un poco también como de leyenda. Dice que estaba revisando un índice de obras antiguas y encontró a Francisco Naranjo OFM. Y él dijo, bueno, ¿por qué Francisco Naranjo? Bueno, pues el que lo hizo el índice supuso que todos los franciscos pues, eran franciscanos. Y él, conociendo que existía esta obra, este autor, pues solicitó revisar el texto y comprobó que era una traducción al español de la primera parte de la Suma Teológica. En efecto, ningún franciscano del siglo XVII, con una división tan clara entre escuelas teológicas, hubiese comentado a Santo Tomás de Aquino. Se trata probablemente del único texto filosófico y teológico de un dominico novohispano del siglo XVII que llega hasta nosotros, por lo cual es un testimonio excepcional. Su comentario a la Suma se concentra en las cuestiones 1 y 12 de la Suma Teológica de la Prima Pars en lengua castellana. Una pregunta interesante que pues nos podemos quedar solamente en el ámbito de la hipótesis. ¿Por qué redactar un tratado de ciencia religiosa en lengua vulgar? ¿Se trata de un ejercicio de práctica? ¿Quiso traducir toda la Suma? ¿O era algo para su clase? ¿Era algo para los frailes? Hay muchas hipótesis. No se piensa que sea de divulgación, porque, bueno, maneja filosofía, metafísica, tal cual, no tiene ninguna gentileza a la hora de tratar esos temas. Se le ocultó, se le retiró de la biblioteca, pues porque era algo impropio, tratar la ciencia sagrada en esa lengua.
En cuanto a su contenido, pues se mantiene fiel a la ortodoxia, traduce, comenta, amplía algunas ideas, parafrasea, formula, escribe dudas que él tiene y siguiendo a Cayetano, polemizando con Duns Scoto, con los nominalistas. Así, esta obra condensa pues dos rasgos de grande valor, su fidelidad a la escolástica en su contenido y la originalidad en su forma al estar escrita en castellano. Bouchot observa que la elección de estas dos tesis, de estas dos cuestiones, pues se centra en el conocimiento de Dios por parte del hombre. Siguiendo a Santo Tomás, en la cuestión uno trata la naturaleza de la teología, sostiene que la teología no es solo una ciencia posible, sino que es necesaria para la salvación. Es la ciencia más noble por la dignidad de su objeto, que es Dios mismo, todo lo que se relaciona con él. Es la más alta de las sabidurías por la certeza de sus principios. Mientras las ciencias filosóficas se derivan de la lumbre natural de la razón, la teología recibe su conocimiento mediante la revelación. Su procedencia le confiere un grado de certeza exclusivo. Naranjo reafirma el carácter argumentativo de la teología, que desarrolla las doctrinas a partir de los principios revelados, disputa con los herejes, refuta a los gentiles, y concluye que, bueno, el conocimiento humano comienza por los sentidos. Es natural que verdades espirituales e inteligibles, como las contenidas en la Biblia, se nos presenten con imágenes corporales. Después, la cuestión 12. ¿Cómo conocemos a Dios? Es el tema metafísico importante, un tema profundo, la capacidad del entendimiento humano para conocer o afirmar que se puede decir algo sobre Dios. La tesis que defiende es clara. El intelecto creado conoce la esencia divina, pero no por su propia fuerza natural, sino únicamente mediante un auxilio sobrenatural que lo eleva de su condición finita. Este auxilio es la lumen gloriae, lo que Naranjo traduce como la lumbre sobrenatural. Su insistencia en el modo de conocer a Dios adquiere relevancia en un contexto filosófico de transformación. Los escotistas sostenían que Dios es conocido por proporción. Los tomistas afirman que hay una igualdad de la inteligencia con el objeto, obviamente con esta gracia. Los nominalistas defienden la idea de que el conocimiento divino solo es accesible por medio de la voluntad, por medio de la mística. Naranjo se mantiene fiel al tomismo clásico. Una disposición del intelecto es la que permite conocer la visión de Dios. La tercera parte es esta comparación breve entre dos tomismos en contextos distintos. Destacando sus convergencias naturales y divergencias interpretativas, pues hay algo que yo llamo la teología salamantina de Melchor Cano y la teología novohispana de Francisco Naranjo. Ambos se inscriben en una tradición escolástica dominicana, herederos de Santo Tomás. Sin embargo, el horizonte de cada uno introduce matices distintos. Cano habla de la teología en el perfil de una ciencia sistemática propia de la Universidad Europea. Quiere definir la estructura racional del saber teológico frente a la filosofía, a las nuevas ciencias, al cristianismo reformado. Naranjo, por el contrario, habla de la teología y la va configurando como sabiduría espiritual, un saber que busca integrar la especulación con la ciencia contemplativa y con una orientación soteriológica del conocimiento. Para Cano, la teología garantiza el orden racional de la fe. Su tarea consiste en establecer el discurso, el método del discurso, determinar las fuentes de autoridad, los loci theologici, y fijar criterios de validez para la argumentación. Naranjo, en cambio, habla de una teología que no solo enseña acerca de Dios, sino que conduce a Dios. Es la ciencia de la salvación, que trasciende el plano lógico para situarse en un orden trascendente, metafísico. Ambos comparten la convicción de que la teología es una ciencia fundada en la revelación. La fe necesita de la razón y la razón se perfecciona por la fe. No obstante, el enfoque es diferente. Kant no acentúa la estructura racional, el carácter apologético de la teología. Naranjo se orienta hacia la transformación interior, hacia la finalidad trascendente del conocimiento de Dios.
Cano es más profundo al humanismo renacentista. Redacta su obra, dicen los gramáticos, en latín ciceroniano, cuidando la elegancia, la pureza de un discurso que de hecho se tradujo por primera vez al español íntegramente hasta el 2006. Con ello buscaba reivindicar una escolástica que no estaba en decadencia, heredero de Francisco de Vitoria. Aunque no es un pragmatista, se orienta hacia una teoría prudente, una teoría que no caiga en abstracciones vacías, sino que sepa investigar con rigor las fuentes positivas de la fe. Naranjo, por su parte, es más cercano a un tomismo especulativo como el de Cayetano. Su reflexión es periférico respecto de Europa, pero no por ello es menos profundo. Piensa, traduce y escribe metafísica en español, plantea dudas, ofrece ejemplos, defiende su identidad tomista frente a las otras alternativas escolásticas. Su teología, sin renunciar a la argumentación racional, asume esta hermenéutica y pedagogía que busca hacer inteligible el misterio en su horizonte cultural. La distinción en la teología salamantina y novohispana no radica en su contenido doctrinal, sino en esta función que cumple el texto en cada contexto. En Cano se trata del saber normativo para definir la racionalidad de la fe. En Cano es el saber encarnado que traduce esa fe en la experiencia espiritual. Conclusiones. La importancia de Francisco Naranjo, de su texto, trasciende el contenido doctrinal. Se proyecta como un hito en la historia intelectual del virreinato. La obra constituye un testimonio contundente del alto nivel académico, de la vitalidad de la escolástica en la Nueva España del siglo XVII. Lejos de ser un eco del pensamiento europeo, tardío además, es un comentario donde muestra su asimilación de la tradición, su noble capacidad para dialogar críticamente con los principales interlocutores del tomismo. El hecho de que haya sido escrito en castellano, pues es una relevancia también excepcional y es la gran paradoja de su legado. Como ya lo decía, desconocemos cuál era la finalidad o el propósito de su elaboración. Sin embargo, al conservarse, nos permite apreciar la audacia intelectual de Francisco Naranjo. En definitiva, su obra no es solo un ejercicio de erudición personal, sino una pieza para comprender la madurez, la originalidad y la vitalidad del pensamiento filosófico y teológico en el virreinato novohispano. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Josué. Le damos la palabra a nuestro siguiente ponente,